codificado y sindicado y ya se pudiera localizar por tus oyentes, ¿vale? Todo eso, afortunadamente, ya se hace de forma automática y ya ni tenemos que prestarle atención. Haciendo un poco de historia, ¿vale? Como os digo, porque hablando el tema del podcast, como os digo, bueno, pues es relativamente reciente. De hecho, como veis aquí, el primer podcast que se hace en castellano fue en el año 2004, ¿vale? Y fue un mexicano, Jaime Baez, como lo veis aquí, que fue la primera persona que grabó un podcast en castellano y lo colgó, ¿no? Y lo distribuyó. Jaime, este mexicano, vivía en Estados Unidos, y ese podcast, que además lo tituló así, el podcast más corto de la historia, es un podcast de 15 minutos que él simplemente lo que hizo fue conectar su micro de su portátil y el tío empezó a hablar y grabó 15 minutos de su locución. Y además es curioso porque lo que dice es, pues empieza a hablar de los podcasts. Dice, aquí en Estados Unidos ha empezado a ponerse de moda una cosa que le llaman podcast, que lo que hacen es grabar y difundir programas o gente que hace cosas en su casa y que te permite. Y entonces el tío suelta ahí un speech de 15 minutos, el tío que lo graba como si fuera, que lo hizo de prueba y lo consiguió colgar, ¿no? Y tal. Y ese es el primer podcast en castellano que se tiene localizado, registrado. Y como os digo, fue en el 2004, a principios de 2004. Y ya en octubre del 2004, este señor, José Antonio Gelado, que era un periodista, también un poco influenciado por lo que empezó a escuchar, que la moda de los podcasts en Estados Unidos y tal, decidió él crear un podcast en español, en castellano, que se llamaba Comunicando, y que era un poco un podcast relacionado a un programa de radio relacionado con el tema de las nuevas tecnologías, etcétera, un poco pues cómo iba surgiendo, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías iban avanzando, etcétera.